¿Sabías que la selva sigue guardando secretos que desafían la lógica? En los últimos meses se han hecho 3 descubrimientos tan misteriosos que ni la ciencia puede explicarlos. Quédate para descubrirlos, porque lo que encontrarás te dejará con más preguntas que respuestas. Las selvas de nuestro planeta han sido durante mucho tiempo el epicentro de numerosos misterios. Su vasta extensión y densa vegetación suscitan interrogantes sobre lo que realmente se oculta en el corazón de esa maraña de enredaderas. Ocasionalmente se realizan descubrimientos que responden a algunas de estas preguntas, mientras que otros solo nos dejan con enigmas aún más desconcertantes. Por ello, hoy en Misterios Expuestos, exploraremos 3 descubrimientos y misterios fascinantes de la jungla. El misterio de los monos Billy. Hace más de un siglo, los colonizadores belgas hallaron un gran cráneo de primate durante su expedición en el norte del Congo. Los lugareños relataban historias sobre grandes simios misteriosos que atacaban y devoraban leones. Nunca se habían encontrado gorilas en esta región del norte del Congo, lo que dejó a investigadores y exploradores confundidos e intrigados. Se creía que se trataba de una especie de simio completamente nueva, aunque nunca se halló evidencia adicional o prueba de vida. El cráneo fue rápidamente olvidado en el Museo Real de África Central en Bélgica hasta la década de 1990, cuando Carl Amann leyó sobre él en un artículo científico. Este fotógrafo suizo y conservacionista, cautivado por el enigma del cráneo, emprendió una aventura a través de las densas selvas que pocos habían recorrido antes. El bosque tropical Billy Julie abarca 12.000 millas cuadradas y es una mezcla de un dosel impenetrable y vastas extensiones de sabana. Los investigadores tuvieron que atravesar una vegetación densa, repleta de hormigas, mosquitos y abejas atraídas por su sudor. A pesar de la dificultad, un hombre visitó repetidamente el bosque durante un periodo de 10 años, acompañado de varios rangos, equipo fotográfico y primatólogos, en busca de los esquivos monos Billy. En su primer viaje, descubrió otro cráneo de simio, lo que intensificó su obsesión. En 2004, el primatólogo estadounidense Cliff Hicks se unió a la búsqueda. Pasó semanas explorando el bosque en un intento de localizar a los simios. Él y su equipo instalaron cámaras de detección de movimiento y finalmente lograron capturar imágenes de los esquivos monos Billy. Resultó que no eran una nueva especie, sino chimpancés. Sin embargo, eran diferentes a cualquier chimpancé que los investigadores habían observado anteriormente, con cráneos y pies más grandes, y un comportamiento único, ya que anidaban en el suelo como los gorilas en lugar de en el dosel. También utilizaban herramientas más largas que las que se habían visto en África para recolectar hormigas y miel. En una expedición, los investigadores se encontraron con un chimpancé que devoraba a un leopardo, aunque no se sabía si el chimpancé lo había cazado. Los lugareños los llamaban destructores de leones, y explicaron que incluso sus dardos venenosos no afectarían a los simios. Hicks afirmó que eran la población más grande de chimpancés salvajes en el mundo. Aseguró que mostraban curiosidad hacia los humanos en lugar de miedo, lo que lo llevó a creer que nunca habían tenido contacto previo con ellos. Aquellos que vivían más cerca de la civilización huían al acercarse, pero los simios más alejados se acercaban para observar antes de retirarse silenciosamente, ya que habitaban en partes tan remotas de la jungla que era casi imposible para los cazadores furtivos o cualquier otro humano encontrarlos en la actualidad. Aunque el bosque sirve como refugio para muchos fugitivos o grupos rebeldes y se está convirtiendo en tierras de cultivo. La desaparición de Bruno Mansa. El 25 de mayo de 2000, el ambientalista suizo Bruno Mansa desapareció en los bosques de Borneo y nunca fue visto desde entonces. Fue declarado legalmente fallecido 5 años después, ya que no se encontraron señales ni pruebas de su existencia. Tenía 45 años en ese momento y había pasado la última década luchando contra el gobierno de Malasia y las empresas madereras en nombre de los nómadas indígenas de la jungla de Borneo. Mansa anhelaba vivir una vida libre de consumismo, capitalismo y avances tecnológicos. Cuando era un joven adulto, rechazó el reclutamiento militar suizo y cumplió unos meses en prisión. Posteriormente se trasladó a los Alpes para trabajar como pastor de vacas y ovejas, aprendiendo a fabricar sus propias herramientas y alimentos. Se sintió fascinado por este estilo de vida sencillo. Suiza no era suficiente para él, así que a los 30 años viajó a Borneo. Pronto se enteró de las tribus nómadas de Penang y decidió intentar encontrarlas y vivir con ellas tras explorar la densa jungla de Sarawak en Malasia. Finalmente entró en contacto con ellas en mayo de 1984, después de varios años de esfuerzo. Con el tiempo, los Panán aceptaron su presencia y comenzó a aprender su idioma y cultura. Se dejó crecer el cabello hasta convertirlo en su tradicional salmonete.
Vestía un taparrabos, caminaba descalzo e incluso cazaba con un dardo. Los Panán lo apodaron Lucky Panán, que significa hombre de Penang. Lo respetaban y lo consideraban uno de los suyos. La política en Borneo se volvió más complicada y agresiva a medida que el gobierno respaldaba a las empresas madereras que estaban destruyendo los bosques y profanando tierras sagradas. La deforestación ha contaminado el agua potable, reducido significativamente la vegetación y la fauna, y limitado los movimientos de la tribu. Mansa comenzó a colaborar con los Penang en sus esfuerzos por frustrar a los madereros. Durante la siguiente década, regresaba casi anualmente para visitar a la tribu, generalmente cruzando ilegalmente la frontera desde Indonesia, y les brindaba apoyo en su lucha contra los madereros. Viajó por el mundo, realizando conferencias, protestas y huelgas para llamar la atención sobre la difícil situación de la tribu. Estableció un fondo para proporcionar asistencia a los pueblos indígenas en el bosque, y su causa finalmente ganó notoriedad a nivel global. Políticos y líderes de todo el mundo condenaron la deforestación, lo que provocó la ira del gobierno de Malasia. Le negaron la entrada y pusieron precio a su cabeza cuando nadó a través de la frontera por la noche. Se convirtió en el enemigo número 1 del Estado y logró evadir la captura en numerosas ocasiones utilizando un pasaporte falso y alterando su apariencia. Escapó mientras un oficial estaba distraído y se ocultó en los ríos y la maleza del bosque. En febrero de 2000, Mansa inició su último viaje al bosque de Sarawak, viajando primero con el secretario de su fondo BMF y un equipo de filmación. Después de un tiempo se marcharon y él continuó con un amigo diferente durante algunas semanas hasta que llegaron a la frontera de Sarawak, Kalimantan. Mansa, asistido por un guía local, cruzó la frontera el 22 de mayo. El último avistamiento conocido de él fue el 25 de mayo, cuando un Panán local y su hijo lo acompañaron a la montaña Bukit Batu Lawi, con la intención de ascender la montaña solos. Los equipos Penang y miembros de la BMF llevaron a cabo búsquedas y expediciones, pero sin éxito. Circularon rumores de que el gobierno de Malasia había puesto fin a su vida, pero sus allegados creen que se cayó de la montaña o se quitó la vida tras su desaparición. Fue galardonado con el premio de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos y una nueva especie de araña duende recibió su nombre. 10 años después de su desaparición, se celebró un servicio conmemorativo en Basilea, Suiza, al que asistieron 500 personas. Se han producido películas y libros sobre su historia. Ho Van Lan, el Tarzán de la vida real. Ho Van Lan era solo un niño pequeño cuando su padre, Ho Van Phan, lo llevó al bosque en el centro de Vietnam, donde vivieron durante los siguientes 40 años. En 1972, Van era un soldado en la guerra de Vietnam, cuando una bomba estadounidense acabó con la vida de su esposa y otros 2 hijos en su hogar. Dejó atrás al más pequeño, Sun Tri, y se mudó al bosque con Lang, donde se aislaron completamente del resto del mundo. Aprendieron habilidades de supervivencia y fabricaron herramientas con los materiales que encontraron en la jungla. Vivieron en una casa en el árbol y cultivaron sus propios productos para subsistir. Lang incluso utilizó un taparrabos que confeccionó con corteza de árbol, aunque luego decidió apartarse de la sociedad junto a su hijo. Ocasionalmente los lugareños los avistaban y lo informaban a las autoridades. Cuando Tri tenía 12 años, viajó con su tío al bosque en busca de su familia. Finalmente los encontró, pero la salud mental de su padre había empeorado tanto que no reconoció a su hijo menor y apenas hablaba. Lang, sin embargo, estaba ansioso por conocer a otra persona, aunque sus habilidades de comunicación eran limitadas, ya que su padre no hablaba mucho. Estaba emocionado de conocer a su hermano. Tri no pudo convencer a su padre y hermano de que regresaran al pueblo y se integraran a la sociedad moderna. Permanecieron viviendo en el bosque, y Tri regresaba 1 o 2 veces al año para visitarlos y llevarles arroz y otros suministros. En 2013, Lang dejó el bosque por primera vez a los 41 años. Él y su padre regresaron al pueblo después de que Tri los convenciera, ya que la salud de su padre se estaba deteriorando rápidamente. Lang aprendió a adaptarse al cambio de estilo de vida, pero aún prefería la jungla. Aprendió a cuidar búfalos, a cortar bambú y ratán para vender, y descubrió que era alérgico a la cerveza. Luchó con el concepto de dinero y era increíblemente tímido y nervioso con las mujeres, ya que nunca había visto a una antes. Pasaba la mayor parte de su tiempo caminando por los campos para estar cerca del bosque. Su padre falleció en 2017. Lang se cansó de la aldea y deseaba estar en el campo todo el día. Era una caminata de casi 3 horas, por lo que se iba a los campos temprano en la mañana y solo regresaba tarde en la noche. Finalmente, dejó de regresar con tanta frecuencia y construyó una cabaña cerca en el bosque. Ahora Lang vive en la aldea,
cultiva maíz y plátanos que vende a los aldeanos junto con cualquier caza menor que captura. Lang regresa algunas noches al mes para quedarse con su hermano, pero prefiere la simplicidad y la comodidad de la jungla. Pero, ¿qué opinas de estos descubrimientos y misterios de la jungla? Asegúrate de hacernos saber tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Si estos descubrimientos te sorprendieron, no te pierdas el próximo video, donde seguimos explorando los enigmas más impactantes de la naturaleza. Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de todos los misterios. Nos vemos en el siguiente